Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. A buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea, buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del de un león, que produce temor, la esperanza y paz en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que produce temor, la esperanza y paz en nuestro corazón. No venimos a buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea, buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza y paz en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza y paz en nuestro corazón.
Vamos a leer del versículo 2 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a recibir tu palabra en esta mañana. Señor, que ella pueda transformar la forma en la que vivimos en este mundo, y que el Evangelio de tu Hijo, Señor, nos dé ojos claros para poder entender, para poder interpretar todo lo que nos toca vivir, Señor. Este mundo es un mundo difícil, pero tenemos un Dios que es un Dios bueno y que está trabajando en nuestras vidas. Señor, enséñanos ahora, ilumina los ojos de nuestro corazón, Señor, para poder conocerte. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Ustedes saben, yo soy profe, ¿sí? Y a mí me toca ver muy seguido a mis estudiantes pasar por la estresante situación de tener que rendir un examen, ¿sí? Los chicos se preparan, ¿bien? ¿Qué hace el profe? Les dice, vamos a tomar de acá hasta acá. Los chicos se preparan, llega el día de la prueba, a algunos justo le agarra dolor de panza antes de ir a la escuela, ¿no es cierto? O algunos llegan, hay de todo, ¿no? A mí me toca ver, hay chicos que llegan despreocupados, que no tienen ningún problema en agarrar la hoja, ponerle el nombre y entregarla, ¿sí? Y hay otros chicos que es el gran asunto rendir un examen, ¿no es cierto? Están los que compiten por la nota más alta, están los que ruegan por llegar al límite y poder aprobar, ¿bien? Pero lo cierto es que en la escuela, la mayoría de las veces, los profesores le dan chance a los estudiantes de poder prepararse, ¿no? Les dicen, una semana antes, 15 días antes, tal día es la prueba, va a ir de tal lugar a tal lugar y ya se sabe. Rara vez, cuando hacemos enojar a los profes hacen alguna prueba sorpresa o algo. Pero yo les voy a contar un secreto de profes, chicos. La mayoría de las veces las pruebas sorpresas no se toman en cuenta, las notas. ¿Sí? Así que, sépanlo, no le digan nada a sus compañeros, pero es así. Lo cierto es que se suele dar a los estudiantes algunos días para que se puedan preparar, chicos, ¿no es cierto? Que lleguen preparados al examen. Santiago, en estos versículos que nosotros empezamos a leer hoy, nos utiliza una palabrita que nos suena a examen, la palabrita prueba. De hecho, un sinónimo de examen, ¿cuál es? Nos van a tomar una prueba, ¿cierto? Ahora, las pruebas de las que está hablando Santiago, bien, se parecen y no se parecen a las pruebas de la escuela. No se parecen en el sentido en que nadie nos dice con 15 días de anticipación cuándo van a venir, ni qué se nos va a tomar, ¿sí? Se parecen en el sentido en el que haríamos bien en estar siempre preparados porque no sabemos cuándo vienen, pero sabemos que vienen, ¿sí? No sabemos cuándo, no sabemos la dificultad que tienen, ¿sí? Pero sabemos que vienen, siempre, todo el tiempo, ¿sí? Dedicamos, creo que 2 meses y medio a estudiar Eclesiastés y espero que haya quedado claro después de estudiar Eclesiastés
que la vida es completamente impredecible, ¿sí? Pero que Dios es bueno. Bueno, de esto comienza hablando Santiago, y tiene mucho sentido que Santiago empiece hablando de las pruebas, porque si ustedes se acuerdan la semana pasada, vimos que la gente a la que le escribió Santiago era una gente que eran personas que estaban pasando dificultades, situaciones muy difíciles, estaban bajo la persecución, escapando, ¿sí? Habían perdido hogares, familia, bienes materiales, y estaban viendo cómo se las rebuscaban en una tierra nueva. Entonces Santiago comienza su carta hablándoles acerca de las pruebas. ¿Bien? Ahora Santiago, en estos versículos que hemos leído, les va a decir dos cosas, les va a dar dos instrucciones a estos hermanos que estaban en prueba. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en la primera. ¿Bien? En la primera. Y la primera instrucción que le da Santiago, y es lo que yo quiero que nos concentremos hoy, con lo que quiero que todos ustedes se vayan, ¿bien? Es que los cristianos debemos tener sumo gozo en medio de las aflicciones. ¿Bien? Sumo gozo en medio de las aflicciones. Es muy apropiado decirlo, aprenderlo, sobre todo es muy alentador entender esto, pero en el momento de la prueba necesitaremos tener mentes claras y corazones muy confiados en lo que vamos a aprender hoy en la palabra de Dios para poder tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sí? Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Cuando pensamos en tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, quizás sea muy fácil pensar en que esas pruebas vendrán el día de mañana. Y uno piensa, bueno, el día de mañana quiero tener sumo gozo. Pero Santiago nos está diciendo, cuando hoy están en diversas pruebas, tengan sumo gozo. Va a llegar el día en que la prueba no va a ser una posibilidad en el futuro, sino que la prueba va a ser una realidad en el presente. Y las pruebas, cuando vienen en el presente, pueden ser muy crueles. Si no, no serían pruebas. ¿Bien? Y a todos nos afectan cosas diferentes. Como veíamos recién, ¿no? Hay chicos al que no le afecta. Al que no le afecta entregar su hoja en blanco y sacar su nudo, no le afecta. Pero hay otros a los que sí. Y en la vida también es así. Hay circunstancias que a unos les afectarán, que a otros no les afectarán, que a unos les afectarán más, a otros les afectarán menos. ¿Bien? Pero lo que sabemos es que van a venir. Y cuando vengan, hermanos, espero hoy yo poder convencerlos con la palabra de Dios de que lo mejor que podemos hacer con nuestro corazón es sentir sumo gozo. Alegrarnos en nuestras aflicciones, gozarnos en nuestras aflicciones. Ya veremos la semana que viene, ¿sí? Lo segundo que nos dice Santiago, que tiene que ver con pedir sabiduría a Dios en medio de las aflicciones. Pero hoy vamos a concentrarnos en este mandamiento de la palabra de Dios, de que tengamos por sumo gozo, ¿sí? Tengamos por sumo gozo cuando estemos en medio de la aflicción. Hermanos, el mundo en el que vivimos es un mundo de sufrimiento. ¿Bien? Nuestra experiencia en este mundo nos lo dice, y la verdad es que no hace falta haber vivido muchos años en esta vida para saber que este mundo es un mundo de sufrimiento. Algunos de ustedes, ¿sí?, son muy chicos y ya han sufrido mucho. ¿Sí? El mundo es un mundo de sufrimiento. Quienes caminamos un poquito más por esta vida, también lo hemos experimentado. En el mundo se sufre, pero en particular hay una verdad de la palabra de Dios, y es que los cristianos sufrimos más que la media. ¿Sí? Los cristianos sufrimos más que la media. Por eso el Señor Jesús definió la vida cristiana como un camino angosto. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo les decía a los hermanos cuando él visitaba las iglesias, es necesario que a través de muchas aflicciones ustedes entren en el reino de Dios. Es necesario, quienes entran en el reino de Dios
entrarán por mí muchas aflicciones. A Timoteo le dijo Pablo también que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Sí? Así que si la vida en general es una vida de sufrimiento para todo el mundo, para los cristianos, para los que quieren seguir a Cristo, es aún más, ¿sí? Y solo piensen, todos piensen, en el último tiempo, ¿sí? ¿Cuánto les ha tocado sufrir? ¿Sí? ¿Cuánto les ha tocado sufrir? ¿Sí? Desde circunstancias fortuitas, imprevisibles, que vinieron, hasta cuestiones que son culpa de otras personas, hasta sufrido por culpas propias. Bien, todos nosotros hemos sufrido o estamos pasando por el sufrimiento, ¿sí? No podemos escaparlo. Ni siquiera el Señor puede escapar del sufrimiento. Bien, cuando el profeta Isaías se refirió a nuestro Salvador, él se refirió a él como un varón de dolores, como una persona que era experimentada en el quebranto. Ese fue el Señor. Sí, él pasó necesidades materiales, él decía que él no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Él pasó también necesidades emocionales, relacionales. En el momento de mayor angustia, sus amigos los dejaron solos. ¿Sí? Él pasó todo tipo de carencia, ¿sí? Pero la Escritura nos dice que cuando Jesús enfrentó su máximo sufrimiento, que fue el sufrimiento de la muerte, Él lo hizo con gozo puesto delante de Él. Él lo hizo con gozo puesto delante de Él. Nuestro Salvador enfrentó el más terrible sufrimiento que podría alguien enfrentar, ¿sí? El de sufrir la muerte que sufrió, bajo la ira de Dios, abandonado por su Padre. Todo ese sufrimiento que él padeció por nosotros, Él lo enfrentó con gozo. ¿Sí? Y como nuestro ejemplo y como el autor y consumador de nuestra fe, Él también, en esta carta de Santiago, por medio de su palabra, nos llama a tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sí? Y vamos a ver qué tiene Santiago para decirnos al respecto. Bien, lo primero que nosotros podemos observar en este pasaje es que Santiago empieza dándonos el mandamiento de tener sumo gozo en medio de las pruebas. Con un imperativo, sin sugerirnos, Santiago nos dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas. ¿Sí? Es enfático Santiago, es enfático. De hecho, yo creo que todos acá, o casi todos sabemos, que el Nuevo Testamento no fue escrito en castellano. Fue escrito en otro idioma, en griego. ¿Sí? Y en griego, la forma en la que está construida esta oración, está construida de tal manera que lo que se enfatiza es el gozo. De hecho, la oración escrita es: sumo gozo tengan cuando se encuentren en diversas pruebas. Vieron que nosotros cuando queremos resaltar algo, le pasamos el resaltador. Queremos resaltar. Bueno, en el griego, para resaltar algo en una oración, se lo pone el principio. ¿Sí? El principio de la oración se lo pone. Entonces, en el griego, Santiago escribió: sumo gozo tengan. O sea, para él quiere enfatizar la idea del gozo, no tanto el de las pruebas. Es un enfático llamado al gozo. Bien, Dios no es un Dios que por gusto nos introduce en el sufrimiento, ¿sí? Sí lo hace, y lo vamos a ver en un momento en la carta de Pedro, sí lo hace, Él lo hace porque Él lo considera necesario. Dios no nos introduce en el sufrimiento simplemente por decir, bueno, ellos sabían que iban a sufrir, sufren. No, Dios no es así. Todo sufrimiento por el cual pasamos los cristianos es un sufrimiento calculado, planificado y considerado necesario por Dios. No existe tal cosa como un sufrimiento innecesario. De la misma manera, cuando Dios nos dice a nosotros que tengamos sumo gozo al hallarnos en diversas pruebas, Él no nos manda a tener un gozo superficial ni irresponsable.
¿sí? Él no nos manda simplemente a despreocupadamente decir, bueno, no pasa nada. O bueno, ya va a pasar. ¿Cierto? Dios no nos manda a tener esa clase de gozo, ¿sí? No quiere, el propósito de Dios no es que tengamos como cierta pasividad al atravesar las circunstancias, ¿bien? Pensando en, bueno, ya va a pasar, bueno, esto es lo que todos pasan, bueno, como superficial, ¿no es cierto? No es ese el propósito de Dios, el gozo que se nos manda, ¿sí? Gozo que se nos manda. Es un profundo descanso y paz, una esperanza en que lo que Dios está haciendo en medio de la aflicción, ¿sí?, produce algo en nosotros que no se puede producir de otra manera y que nosotros necesitamos desesperadamente. Necesitamos desesperadamente. Nosotros hay algo que se produce en el cristiano en medio de la aflicción, ¿bien?, que el cristiano no puede producir de otra forma y que lo necesita desesperadamente, ¿sí? ¿Qué es eso? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Paciencia, ¿sí? Déjenme decirles cuál es un sinónimo de esta palabra paciencia, que quizás refleja más apropiadamente por qué la necesitamos tanto. Un sinónimo de esta palabra paciencia es la palabra perseverancia. Perseverancia, ¿sí? Santiago nos está diciendo que nosotros podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas si nosotros las enfrentamos sabiendo que las pruebas de nuestra fe producen perseverancia. Perseverancia. Antes de meterme en la palabra perseverancia y que meditemos un poco en eso, quiero hacerles un comentario acerca de la declaración, la prueba de su fe, sabiendo que la prueba de su fe. ¿Bien? Mis hermanos, presten atención a esto porque esto es clave. En el momento de la aflicción, lo que se está probando de nosotros, ¿sí?, no es qué tan tolerantes somos a la aflicción, ¿sí? No se está probando lo buenos que somos, no se está probando cuán santos somos, no se está probando ninguna cualidad nuestra. Lo que se está probando de nosotros en medio de toda aflicción es nuestra fe. Es nuestra fe. Es todo lo contrario a una cualidad en nosotros. Se está probando en nosotros cuánto descansamos en Dios. Se está probando en nosotros cuánto consideramos en nuestro corazón que Dios es confiable, que sus promesas son seguras, que estamos seguros en el Evangelio, en Jesús. Se está probando en nosotros, ¿sí?, cuán sometidos estamos al señorío de Cristo, cuánto despreciamos las cosas de este mundo y amamos a nuestro Salvador. Eso es lo que se está probando en nosotros. No se está probando en nosotros qué tan buenos somos, qué tan santos, qué tan hábiles que somos o qué tan sufridos somos, ¿no es cierto? No, las pruebas no son una competencia entre los cristianos a ver quién sufrió más. No se está probando nada de eso, ¿sí? Entonces, si seguimos la ilustración del examen, ¿bien?, con la que comenzamos, siempre, en toda prueba, se está poniendo a prueba el mismo tema en nosotros, la misma unidad. Se está poniendo a prueba nuestra fe, hermanos, nuestra fe. ¿Bien? Las pruebas son pruebas porque prueban, porque ponen a prueba, porque ponen bajo examinación cuánto confiamos en Jesús. ¿Cuánto confiamos en Jesús? Eso es lo que se está poniendo a prueba. Fíjense, 1 de Pedro, capítulo 1, 2 páginas más adelante. Versículo 3. Dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Fíjense, el lenguaje es el mismo que el de Santiago, ¿sí? Hay grande regocijo, pruebas, diversas pruebas, pero acá aparece esta idea, si es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué? Escuchen, para que la prueba de la fe de ustedes, dice, de nuevo, ¿prueba de qué? De la fe, ¿bien? Más preciosa que el oro que perece, sea probado por el fuego. Aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. La salvación de sus almas. Bien. Pasemos en limpio y unamos las piezas porque Pedro nos está ayudando a entender qué es lo que nos está queriendo decir Santiago. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Santiago? Pedro nos está diciendo que nosotros somos preservados, protegidos por el poder de Dios para alcanzar la salvación final por medio de la fe. ¿Bien? Vivimos en un mundo de sufrimiento. El sufrimiento nos va a tentar a abandonar a nuestro Salvador. Y Pedro está diciendo, pero ustedes, en medio de este mundo de sufrimiento que los tienta a abandonar al Salvador, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Son protegidos. ¿Y qué los une a ustedes con el poder de Dios? La fe, dice. Mediante la fe. O sea que la fe termina siendo clave, termina siendo vital para nuestra perseverancia. ¿Sí? Para nuestra perseverancia. La fe nos une al poder de Dios y el poder de Dios es lo único que puede hacer que lleguemos hasta el final en este mundo tan difícil. Eso nos está diciendo Santiago. Y dice que esta verdad de que Dios nos protege, nos está diciendo Pedro, esta verdad es algo en lo que ustedes se regocijan grandemente. Cuando ustedes se dan cuenta de que su perseverancia no depende de ustedes, sino que está asegurada por el poder de Dios, eso les llena el corazón de gozo. Eso les tiene que llenar el corazón de gozo. Aunque, dice Pedro, aunque hoy estén siendo afligidos por diversas pruebas. Y de hecho lo estaban. Estos hermanos a los que escribe Pedro, para variar, en el Nuevo Testamento, también estaban bajo persecución. También, ¿sí? Entonces ellos estaban bajo la persecución del Imperio Romano. Pedro les escribe y les dice, ustedes van a estar siendo afligidos, ¿bien? Pero ustedes tienen un gozo increíble, un gozo muy grande, porque ustedes saben que en medio de la persecución, en medio de la aflicción en la que están, Dios con su poder está sosteniendo su fe. Ustedes saben que si Dios los hubiese soltado, ustedes hace rato hubieran cedido, hubieran adorado al César y seguido con sus vidas tranquilos. Se hubieran rendido. Pero Dios con su poder los sostiene y ustedes siguen firmes hasta el final. Y eso a ustedes les causa grande gozo. Yo me alegro en que a ustedes les causa grande gozo, dice Pedro. ¿Sí? Aunque hoy, si es necesario, tengo que estar afligidos por diversas pruebas. ¿Bien? ¿Y para qué son estas pruebas? Pedro. Y Pedro se explaya un poco más que Santiago. Porque él dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque es probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Está diciendo que las aflicciones son como un horno. Las pruebas prueban nuestra fe de la misma manera en que un horno prueba si el oro es legítimo o no. ¿Se dan cuenta? Metemos la pepita de oro al horno, si se consumió es que no era oro. ¿Sí? En cambio, si brilla más, es oro. Y no solo eso, el fuego va a limpiar las impurezas que pueda haber. Entonces el fuego es lo que termina
lo que termina haciendo ¿qué cosa? Purificando, dice Pedro, ¿sí? Probando la fe. Y esa fe, una vez probada, va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la revelación de Jesucristo. Hasta la revelación de Jesucristo, ¿sí? Obteniendo, dice al final Pedro, como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Bien. ¿Cuál es el rol entonces que cumplen las aflicciones? Unamos Santiago con Pedro. ¿De qué manera las pruebas producen perseverancia en nosotros? Las pruebas producen perseverancia en nosotros porque ellas revelan si nuestra fe es verdadera o no, y revelan la pureza de nuestra fe. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen las pruebas. Las pruebas no están puestas para que nosotros, ¿sí?, demostremos que somos fuertes, que podemos atravesar, que podemos vencer gigantes. No están puestas para eso. Están puestas justamente porque aquello que más necesitamos para llegar al final, que es nuestra fe, es débil. Y necesita ser purificada, porque si no, no llegamos, hermanos. Si no, no llegamos. No vamos a llegar. ¿Saben qué va a pasar? Vamos a quedar en el camino. ¿Saben qué va a pasar si nuestra fe no es fortalecida? Van a venir las tentaciones, van a venir aflicciones más fuertes y quedaremos en el camino. Las pruebas son necesarias, como dice Pedro, para nosotros. Son necesarias porque fortalecen, prueban la legitimidad y purifican nuestra fe. Nuestra fe. Para eso son las pruebas, hermanos. Para eso son las pruebas. Para nuestros hermanos, la aflicción en la que estaban era la persecución. ¿Sí? Era la persecución, era andar corriendo, era tener la vida pendiendo de un hilo. Eran las necesidades, producto de sus circunstancias. Esas eran las pruebas. ¿Bien? Pero Santiago se anticipa. Y él sabe que hoy estaban viviendo eso, pero que después podían vivir cualquier otra cosa. Él habla de tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Lo mismo que Pedro, acá Pedro habla de diversas pruebas, ¿sí? Pruebas de cualquier tipo, intensidad, ¿sí? Pruebas de todos los colores, hermano. ¿Bien? Porque en la vida es eso. En la vida las pruebas no vienen on demand, ¿cierto? No vienen de acuerdo a lo que nosotros queremos o pensamos que necesitamos. Las pruebas vienen, ¿sí? Las pruebas no esperan a que termine una para que venir la otra. No es así. En la vida las pruebas vienen de diferentes intensidades, en diferentes momentos, ¿bien? En diferentes momentos y de todos los colores, para todos los gustos. Para todos los gustos. Entonces, lo que está diciéndonos acá Santiago no es solamente una instrucción que necesitamos si es que alguna vez nos encontramos en persecución, como los hermanos. No, en diversas pruebas, de todos los colores. ¿Bien? Y Santiago acá nos está diciendo que la única manera que nosotros tenemos como cristianos para enfrentar las pruebas es con gozo. Ahora, el gozo no es que uno simplemente se levante y dice, bueno, voy a tener gozo. No funciona así el gozo. ¿No? El gozo es una emoción. Y como la mayoría de las emociones son respuestas. ¿Sí? Nosotros no podemos iniciarlas, no tenemos la iniciativa de poder producir emociones. Las emociones son respuestas a cosas que vienen de afuera. Esas son las emociones. Entonces, ¿qué es lo que debe venir de afuera a nosotros para despertarnos el gozo? Una verdad. Y es que las pruebas de nuestra fe producen la perseverancia que nosotros necesitamos. La perseverancia que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos, hermanos, desesperadamente, amar a Cristo más que todo lo que podamos perder en este mundo. Eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos amar a Cristo más que todo lo que las aflicciones puedan quitarnos.
Necesitamos amar a Cristo más que todos los placeres engañosos del pecado que vienen a nosotros en el día a día. Nosotros necesitamos como tener el corazón que tenían los hermanos a los que les escribió Pedro, en donde él les dice, ustedes sin haberle visto lo aman. Bien, y aunque ustedes no lo ven, dice, creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Nosotros necesitamos tener ese corazón, hermano. Necesitamos desesperadamente tener ese corazón. Necesitamos que cualquier camino en los trayectos de esta vida, que ninguna cosa que suceda nos quite de ese lugar. Nos quite los ojos de nuestra confianza y de nuestro amor a Cristo. Nosotros necesitamos que Cristo, su salvación, su glorioso evangelio, sus promesas, su eterna recompensa, sean para nosotros más valiosos, el tesoro más valioso, que cualquier otra cosa que nos encontremos en este mundo, que cualquier otra cosa que este mundo amenace con quitarnos, sea incluso que sea legítimo. Nosotros necesitamos eso. Nosotros necesitamos perseverar en nuestro corazón, en esa fe, en esa confianza en nuestro Salvador. Eso es lo que necesitamos. Y Santiago acá nos está diciendo que para poder crecer en esa perseverancia hay solamente una cosa, que son las pruebas. Las pruebas de nuestra fe, que son administradas sabiamente por nuestro Señor, por nuestro Dios soberano. ¿Por qué digo que son administradas sabiamente? Porque Pedro dice que ellas vienen si son necesarias. En la medida en la que van siendo necesarias, vienen. ¿Sí? En la medida en la que van siendo... Él administra sabiamente, de acuerdo a la necesidad del corazón de cada uno de sus hijos, ¿bien? Cuáles son las pruebas que ese hijo o esa hija necesitan, ¿bien? En su tiempo, en su grado, en su intensidad, para poder crecer en su fe, para poder fortalecer su perseverancia. Eso es lo que... esa es la razón por la cual el apóstol Pablo podía con toda seguridad decir a los hermanos en Corinto, bien, que Dios no los iba a introducir en ninguna prueba que ellos no pudiesen soportar. Porque es Dios quien las administra sabiamente, de acuerdo a la necesidad de cada uno de sus hijos. Ahora, cuando nosotros pensamos en la necesidad de cada uno de sus hijos, tenemos que pensar en que Dios sabe lo que viene adelante. Dios sabe cuáles son las aflicciones que vienen por delante. Y Dios sabe la fortaleza que va a necesitar nuestra fe para ese día. Y Él administrará aquellas aflicciones que preparen nuestra perseverancia para enfrentar aquellas cosas que quizás hoy no tenemos la fe suficiente para enfrentarlas. Somos guardados por el poder de Dios, hermano. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Una fe que Él mismo se encarga de alimentar. Una fe que Él mismo se encarga de fortalecer a fin de que podamos perseverar hasta el final, ¿sí? Hermanos, cuando ustedes se encuentran en medio de la aflicción, ¿sí? Ustedes tienen que luchar contra la ansiedad con estas verdades. Ustedes tienen que luchar contra la incredulidad, contra estas verdades, ¿sí? Cuando una aflicción desencadena el pecado en nuestras vidas, cualquier forma de pecado en nuestras vidas, ¿sí? Lo que está revelando es que hay algo defectuoso en nuestro corazón, ¿sí? Cuando las aflicciones llevan a que nos enojemos con Dios o con lo que está a nuestro alrededor, cuando las aflicciones nos llevan a una desesperación desordenada, ¿no es cierto? De querer hacer cualquier cosa hasta irracional, ¿bien? Cuando las aflicciones nos lleven a nosotros a dudar del cuidado del Señor, ¿bien? Que estas verdades nos hagan volver, hermano. Que esto nos haga volver. ¿Cuál es la verdad acá fundamental? ¿Por qué
¿Por qué podemos tener sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas? Porque sea lo que sea que estemos perdiendo, no es más valioso que nuestro Salvador. No es más valioso que nuestro Salvador. Y lo que Dios está haciendo en medio de esa prueba, Dios nos puede quitar un montón de cosas en medio de la aflicción, pero Él no nos va a quitar a Cristo. Él no nos va a quitar, no nos va a separar del amor de Cristo. Y por medio de esa aflicción, sin lugar a dudas, lo que Él va a estar haciendo es justamente fortaleciendo nuestra fe y nuestro amor en Cristo. En Cristo. Y eso es lo que más necesitamos. Eso es lo que más necesitamos. Dios por medio de la aflicción tocará algo, me quitará algo. Pero yo podré entrar a la vida eterna sin eso. Lo que no voy a poder hacer va a ser soltar a Cristo y entrar en la vida eterna. Eso no voy a poder hacer. ¿Sí? Por eso Jesús le decía a las personas que lo querían escuchar, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿Sí? Y en medio de la aflicción, mi hermano, pregúntese, ¿de qué me servirá a mí aferrarme a esto y terminar perdiendo mi alma? Porque lo que Dios está haciendo al quitarme esto, al producir en mí este dolor, al meterme en esta circunstancia, justamente fortaleciendo mi fe para que yo pueda llegar hasta el final. Y el día que yo llegue, el día en que sea recibido en gloria, voy a poder mirar atrás y ver las cosas en su justa dimensión. Ver que eso que en ese momento estaba perdiendo, que era tan grave, ¿sí?, no se compara a lo que se ve atravesando la puerta. No se compara. Y que si llegué ahí, al lado de mi Salvador, es porque en su momento mi Salvador consideró necesario probar mi fe. Probar mi fe. Hermanos, tengan sumo gozo el día de su aflicción. Tengan sumo gozo. Alégrense porque el Señor los ha escogido. Los ha escogido para que su fe persevere hasta el final. El día en que les toque perder algo muy valioso en este mundo, habrá momento para llorar. No somos robots. Habrá momento para llorar. Habrá momento para el dolor. Pero con el gozo puesto delante de ustedes, de saber que Dios los está haciendo personas perseverantes, sigan. Sigan adelante. Sigan adelante. Suelten. No, hermanos, no se aferren demasiado fuerte a nada en este mundo. No agarren algo de este mundo tan pero tan fuerte que haga naufragar su fe el día que Dios se los arrebate. No lo hagan. No lo hagan. Tengan sumo gozo cuando Dios utilice las aflicciones justamente para derribar sus ídolos. Cuando les quite aquellas cosas que compiten en su corazón con su lealtad a Cristo. Cuando Él haga eso, cuando Él corte la cabeza de esos ídolos, tengan sumo gozo. Porque justamente lo que ustedes están necesitando es Dios viniendo a amputar el brazo que ustedes no quieren cortar. Es Dios salvándolos de ustedes mismos. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando vengan aflicciones que ustedes no programaron, que ustedes no planificaron, que ustedes nunca pensaron, personas, cuando a ustedes les toque perder personas que ustedes pensaron que iban a estar con ustedes para siempre. Tengan por sumo gozo porque es Dios, fortaleciendo el músculo de su fe para que ustedes puedan confiar más firmemente en Cristo. Y ninguna persona, ningún bien, ningún familiar, por cercano y amado que sea, ¿sí?, podrá llevarnos a la vida eterna. No podrán. Nosotros podemos perder todo el mundo, hermano. Podemos perder todo el mundo y aún así cruzar de la mano de nuestro Salvador. Pero si nosotros nos aferramos a este mundo y a cualquier cosa legítima y buena que sea, pero tan fuerte, nos aferramos tan fuerte que no la podemos soltar, no vamos a entrar por la puerta estrecha. No vamos a entrar. Santiago dice, tengan sumo gozo, hermano. Es Dios haciendo por ustedes lo que ustedes no tienen las fuerzas de hacer. Ustedes no tienen las fuerzas. No tienen las fuerzas de cortar la cabeza a sus ídolos.
no tienen las fuerzas de despedir al ser amado. Ustedes no tienen las fuerzas de hacerlo. Y Dios va a venir y lo va a hacer por ustedes. Y va a fortalecer su fe. Y van a caminar más firmes que ayer. Su fe en Cristo. Van a amar a Cristo más de lo que amaban ayer. Van a confiar en sus promesas más de lo que confiaban ayer. Su fe en Cristo va a ser fortalecida. Y así van a poder llegar hasta el final. El poder de Dios va a estar con ustedes. Su fe va a ser más fuerte. Cristo y el Evangelio y sus promesas van a estar ahí. Y van a llegar hasta el final. Van a llegar hasta el final. ¿Sí? Hermanos, quiero terminar con algunas aplicaciones. En primer lugar, el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios no está enfocado en hacernos la vida más fácil. El amor de Dios está enfocado en salvarnos eternamente. En eso está enfocado el amor de Dios. El amor de Dios se mostró en que Él envió a su Hijo al mundo, a que Él ponga su vida por nosotros y a que su Hijo no pierda a ninguno de los que Él rescató. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? Que sus hijos, aquellos que Él amó desde la eternidad, puedan pasar la eternidad con su Hijo. Ese es el amor de Dios. ¿Bien? Es un amor tan fiero que va a hacer lo que sea necesario para conseguir su cometido. ¿Sí? Va a hacer lo que sea necesario. Incluso hacernos pasar por aflicciones. Hermanos, hay hermanos nuestros, ¿sí? A quienes Dios los ha convertido en mártires. ¿Sí? Quienes Dios les ha arrebatado todo. ¿Sí? Hermanos que han dedicado su vida a llevar el Evangelio y han enterrado a sus familias en el campo misionero. ¿Sí? Porque para Dios es más importante salvarnos eternamente que hacernos la vida fácil. Para Dios es más importante salvarnos eternamente que hacernos la vida fácil. Nunca el sufrimiento que Dios permite que pasemos debe enviarnos el mensaje de que Dios se olvidó de nosotros, de que Dios no nos ama. ¿Sí? Hermanos, consideren el amor de Dios. Consideren, como hablamos tantas veces en Eclesiastés, ¿no? Que ese amor ya quedó completamente demostrado en la cruz del Calvario. Ya no debe ser puesto en duda. ¿Sí? Por lo tanto, cuando le toque pasar por la aflicción, hermanos, cuando le toque, no si le toca, sino cuando le toque, ¿bien? Hágalo bajo la firme convicción de que está en el amor de Cristo. Si usted es de Cristo, está en el amor de Dios. No está separado del amor de Dios. Bien. En segundo lugar, alimente su corazón. Acostumbre a su corazón, ¿sí?, a pensar y a creer en la verdad de que necesitamos desesperadamente crecer en perseverancia. Y que todo lo que alimente nuestra perseverancia debe ser bienvenido. Por eso Santiago dice, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Hermanos, ustedes necesitan perseverancia. Yo necesito perseverancia. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me pongo a pensar determinadas circunstancias que yo digo, si bien eso yo no sé cómo reaccionaría. Si me pasa tal o cual cosa, yo no sé cómo reaccionaría. Es evidencia de que necesito perseverancia. Yo sé que hay cosas que si me suceden hoy me desestabilizarían. Hermanos, ustedes también. ¿Sí? Todos tenemos cosas que nos generan estabilidad, personas que nos generan estabilidad. Ni hablar de personas, ¿no es cierto? Ni hablar. Todos los que estamos acá tenemos por delante perder a personas que amamos mucho. Todos los que estamos acá. Imagínense. Todos necesitamos perseverancia.
Porque el día que esas cosas lleguen, vamos a correr el grave peligro y vamos a estar expuestos a la tentación de abandonar a Cristo, de olvidarnos de nuestro Señor, de enojarnos contra Él. Necesitamos perseverancia. Necesitamos, hermanos, aferrarnos al Evangelio con todas las fuerzas de nuestra fe. Y necesitamos que el músculo de nuestra fe crezca, se fortalezca, para que cuando vengan las duras aflicciones que vienen por delante en nuestras vidas, nuestra fe no naufrague. La semilla no se marchite, no sea ahogada, ni por las aflicciones, ni por nada. Entonces, cuando venga la aflicción, alégrense, hermanos. Alégrense. Dios no se olvidó de ustedes. Dios sabe que ustedes necesitan crecer en perseverancia y les envía la aflicción necesaria para ese objetivo. Alégrense. Alégrense. Dios no se olvidó de ustedes. Alégrense. Dios tiene un cuidado personal e individual de usted. Conoce las debilidades de su fe. Conoce en dónde su fe es frágil. Y lo está sometiendo a la gimnasia que necesita su fe para poder ser fortalecida. Alégrese, Dios no se olvide de usted. Alégrese, Dios está cumpliendo sus promesas. El día en que venga la aflicción, acuérdese, Dios está cumpliendo sus promesas. Él prometió que Él iba a hacer todo lo que sea necesario para que yo no me aparte de Él. Esa es la promesa de Él. Esa es la promesa de Él. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniéndonos en la aflicción. No nos vamos a apartar de Él. Y Él lo va a estar. Él se acuerda. Alégrese, hermano. Alégrese. No vamos a hacer una fiesta. No es esa alegría, hermano. Jesús no hizo una fiesta al subir a la cruz. No iba contento, sonriéndole a la gente. No, pero Jesús iba con gozo. Eso nos dice la palabra. Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él fue con gozo, con una satisfacción seria y profunda de saber que Él estaba honrando a su Padre, de que la recompensa iba a ser infinitamente mayor que el sufrimiento y que toda la gloria iba a ser para Dios. Esa convicción profunda le dio una paz, una tranquilidad que lo sostuvo en la cruz. De la misma manera, hermanos, honremos a nuestro Señor en medio de la aflicción, menospreciando lo que este mundo nos está quitando, ¿bien? Y aferrándonos a nuestro Salvador. ¿Bien? Y a los de ustedes, hermanos, que están hoy pasando aflicciones, ¿sí? Que están pasando diferentes grados de aflicción. Yo espero que haya quedado claro que todo esto que hemos dicho, ¿sí? Significa que la aflicción es una forma misteriosa en la cual Dios está expresando cuánto lo ama. Dios no es insensible. Jesús no es insensible a lo que están sufriendo. ¿Sí? Si hoy están en sufrimiento es porque Él lo considera absolutamente necesario para que ustedes puedan llegar hasta el final del camino. Solamente por eso. Él no es insensible a lo que están sufriendo. ¿Sí? El testimonio de la palabra de Dios es que Él es afligido en todas nuestras aflicciones. Él es el primero en cumplir el mandamiento de dolerse con los que se duelen. Es el primero. Él no es insensible a lo que pasamos. Él lo considera absolutamente necesario. Él mejor que nadie entiende lo que es el dolor. Él mejor que nadie entiende lo que es perder personas. Él mejor que nadie entiende lo que es perder comodidades. Él mejor que nadie entiende lo que es el sufrimiento, el abandono y el dolor. ¿Sí? No se sientan abandonados por Dios en medio de la aflicción. No sientan que Dios los puso a ustedes en un experimento, en donde ustedes simplemente tienen que ser fieles y nada más. No. Ese no es Dios. ¿Sí?
Dios los ama. En el día de su dolor, Dios los ama. En el día de su dolor, Dios está haciendo las cosas para su bien. Está formando a Cristo en ustedes. Está produciendo perseverancia. Los está salvando de ustedes mismos en el día de su dolor. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Y ponga la mirada en el gozo que hay detrás de la aflicción. Haga como hizo Jesús. Haga como hizo el Salvador. Los ojos puestos en el gozo que hay detrás, en la recompensa que hay tras la fe. Encontrarse con el Salvador, ver al Salvador cara a cara, ser recibido en gloria y alabanza en la revelación de Jesucristo. Quiero también dirigirme a todos en particular, ya sea que estén pasando pruebas o no lo estén pasando. ¿Sí? Hay un mandamiento de parte del Señor, que es el de llorar con los que lloran. ¿Sí? Es el de llorar con los que lloran. Pablo no nos manda a acusar a los que lloran. ¿Sí? Pablo no nos manda a señalar, a menospreciar a los que lloran. ¿Sí? Tampoco nos manda convencer a los que lloran que no deberían llorar. No nos manda eso. Pablo nos dice, lloren con los que lloran. El Espíritu Santo nos da el mandamiento, hermanos, de llorar con aquellos que están llorando. Nada de lo que hemos dicho, nada de lo que nos está diciendo Santiago, significa que es pecado sufrir. ¿Sí? Sería una mala interpretación de esta enseñanza decir, bueno, si hay que sentir sumo gozo, entonces no hay que sufrir en medio de las pruebas. ¿Cómo vas a sufrir, hermano? No es eso. El sufrimiento es real. El sufrimiento es real, si no, no sería prueba. ¿Sí? No es Jesús lloraba, como decíamos, se angustiaba, ¿sí? De maneras diferentes. Él en Getsemaní llegó a pedirle al Padre, Padre, por favor, si se puede, que no pase esto. No quiero enfrentarlo. Si es posible, pase de mí esto, pase. No lo quiero enfrentar. O sea, Jesús pidió al Padre evitar el sufrimiento. Bien. Hermanos, seamos de bendición para los hermanos que sufren. ¿Sí? Si hoy esta enseñanza usted lo toma en un día que no es de sufrimiento, en un día donde usted está libre de la prueba, bien, quiero que haga dos cosas con esta enseñanza. Primero, arme su caja de herramientas para el día de la aflicción, ¿sí? Porque ese día va a venir. Y segundo, que sea de bendición para los hermanos que están sufriendo. Sea de bendición. Quizás sin palabras, como lo hicieron al principio los amigos de Job. Los amigos de Job, cuando lo vieron, así como estaba, llegaron y estuvieron una semana sentados en silencio alrededor de él. Quizás así, ¿no es cierto? Escuchando al hermano, haciéndole saber que usted está para él, que usted va a orar por él, que usted va a servirle en lo que él necesite. ¿Sí? Pero por favor, hermano, seamos de bendición para los que sufren, no seamos de tropiezo. No seamos de tropiezo para los que sufren. No acusemos a los que sufren. ¿Sí? No menospreciemos a los que sufren. No permitamos que nuestros hermanos que sufren atraviesen su sufrimiento en soledad. No lo permitamos. ¿Sí? El Señor nos va a llamar a cuenta si hacemos eso. Como iglesia y en lo individual. ¿Sí? Como iglesia y en lo individual. Nuestros hermanos no pueden. Que no se diga de nuestra iglesia que en esta iglesia las personas sufren en soledad. Que no se diga eso, hermano. ¿Sí? Y si hay alguno entre ustedes que por causa del sufrimiento está siendo tentado a abandonar a Cristo, bien, lo primero que les quiero decir es que no lo haga, que escuche la palabra de Dios, que el sufrimiento no es
no es la vara de enojo de Dios contra usted, mi hermano. No lo es. ¿Sí? No lo haga. Al contrario, es Dios cumpliendo su promesa en usted de formar a Cristo en su corazón, de hacerlo más perseverante. ¿Sí? No lo haga. Piense, considere, hermano, que si usted se está planteando eso, hay una gran posibilidad de que usted no sea cristiano. De que usted no sea cristiano. Quizás está lleno, su corazón sea como ese terreno de espinas en la parábola del sembrador, que supo algún día recibir la palabra con gozo, el evangelio con gozo, que mientras todo fue bien su fe parecía florecer, pero cuando vino el sol abrasador de las aflicciones, como dijo nuestro Salvador, su fe se marchitó. Su fe se marchitó. Y el Señor contó esa historia, contó esa parábola para que sea una advertencia para usted, si es que por causa de sus aflicciones está planteándose abandonar a Cristo. Le ruego que no deje que eso suceda. Le ruego que no deje que eso suceda. Le ruego que considere lo que hemos visto hoy. Dios quiere que usted llegue hasta el final y para eso lo somete a las aflicciones. Quiere que usted llegue hasta el final. Y el día que el final llegue, el día que llegue el final, de verdad, aquellos que hayan llegado podrán decir y podrán cantar y hasta podrán agradecerle a su Salvador por haber hecho todo lo que hizo para llegar hasta el final. ¿Sí? ¿Terminamos orando? Señor, quiero pedirte por favor que le des a tu iglesia corazones fuertes, firmes, sólidos, Señor, para el día de la aflicción. Señor, quiero pedirte que le des a tu iglesia el regalo de la perseverancia, que podamos, Señor, llegar hasta el final. Que las tentaciones de este mundo no nos alejen del camino angosto, que las cosas que tengamos que perder no nos hagan desfallecer definitivamente, Señor, que nada en este mundo nos arrastre, por favor, Señor. Y que el día que contestes esta oración por medio de aflicciones, que llegue ese día, que nos ayudes, Señor, que podamos estar firmes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sé nuestro socorro en el día de la aflicción. Sé nuestro ayudador. Que tus promesas sean claras frente a nuestros ojos, Señor. Que en aquel día nuestra fe sea fortalecida, Señor. Que en ese día Cristo pueda ser visto como valioso, como hermoso, como el tesoro más precioso, Señor, que tenemos en el corazón. Que en aquel día podamos despedir con gozo a nuestros ídolos, Señor. Señor, por favor, ayúdanos. Te necesitamos, somos débiles. Somos, Señor, somos muy frágiles en este mundo tan cruel. Ayúdanos como iglesia también, Señor, a ser amorosos, serviciales y sensibles a los que sufren. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará.
expiación. Encontré en ti la paz, la batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.